Fátima, muy buenas noches. Bueno, es realmente una alegría para uno que hace un curso por primera vez, especialmente con tantas personas. Uno no está acostumbrado a estas cosas, pero bueno, a veces toca, ¿no? Realmente es un gusto realmente pues hacer esto para ustedes. En sí, en todo el curso, como han visto últimamente, ha tratado sobre la Santísima Virgen, sobre la devoción a ella. Especialmente, como ya saben algunos, el tema de hoy sobre el Santo Rosario. Y ustedes se pueden preguntar, el Santo Rosario, sí, lo hemos escuchado, lo hemos rezado muchas veces. Y uno se pregunta, o tal vez otros no, ¿de dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Será que fue una señora, una viejita por ahí perdida, en quién sabe qué lugar, así muy piadosa, que se le ocurrió, no sé, el Ave María, hacerlo, las bolitas, todo eso? Y uno se preguntará también inclusive, es tal vez, o inclusive, de las oraciones que más se rezan en la Iglesia Católica, son realmente de las más conocidas. Y es por eso mismo que el Santo Rosario se define como la oración por excelencia de cada uno de los católicos. En sí la palabra rosario viene de que es una corona de rosas. Y uno dice, ¿cómo que una corona de rosas? Bueno, pasa que antiguamente los romanos y los griegos tenían la costumbre, ellos muchas veces como eran paganos, ellos tenían muchas veces la costumbre para ellos entregar su corazón a sus dioses, ya sea quién sabe, a Neptuno, a Júpiter, etcétera, entre esos. Ellos lo que hacían es que le ponían una corona de rosas a cada una de las imágenes. Y claro, uno pensaría, realmente eso no tiene sentido porque obviamente son dioses falsos. Pero ¿qué pasa? Los primeros cristianos, tras la persecución que se inició ya después de que nuestro Señor fundó la iglesia, los primeros cristianos, especialmente las mujeres, ellas tenían realmente un gesto muy bonito, que cuando ellas iban a ser martirizadas, ellas se vestían siempre con la mejor ropa que tenían. Entonces iban con las mejores galas para ir al Coliseo romano y ser devoradas por las fieras. Y además de eso, ellas se ponían también una corona de rosas también para ir con las mejores galas, como les decía. Y ya después, cuando se agarraban sus restos, los cristianos, muy devotos, agarraban también esas rosas y con cada uno de esos pétalos rezaban una oración por el alma de cada una de ellas también, de los cristianos que murieron en el Coliseo. Pero en sí uno va a pensar, ¿a quién fue exactamente entonces que se le entregó el Santo Rosario? Tal vez algunos ya sabrán, pero fue a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán fue en sí un español, un predicador, que él fue quien fundó la Orden de los Predicadores, mejor conocido como los dominicos. Entonces, en sí, él data del siglo XIII. Y la época de él realmente fue muy complicada, porque se había armado una cruzada contra los cátaros. Los cátaros, uno se pregunta, ¿quiénes son los cátaros? Los cátaros en sí, o eran, mejor dicho, eran una secta. Y eso era una secta que ellos tenían como doctrina, una doctrina dualista, o sea, del bien y del mal. Entonces, ¿qué decían ellos? No, entonces Dios creó el cielo, todo lo que es la parte espiritual, y el demonio, Satanás, creó todo lo que es lo material. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? Ellos decían, a los dos, hay que obedecer a los dos. Entonces, si hay que obedecer a los vicios, obedezcamos también a los vicios también, entonces, claro, entraba todo un relativismo que realmente la gente se quedaba, ¿para dónde vamos, no? Y entonces, lamentablemente, muchas personas, lamentablemente, pues tal vez no muy instruidas en la fe, se dejaban arrastrar. Y fue gran parte de la misión de Santo Domingo hacer ese apostolado, esa contra hacia esta secta de los cátaros. Y en sí mismo también, como otras costumbres que tenía esa secta, también era el masoquismo, las mortificaciones sin sentido. ¿Y qué pasa? Alrededor de todo eso, Santo Domingo hizo hasta lo imposible, inclusive mucho más predicadores, mandados por la época por el Papa Inocencio III, hizo toda una campaña por el apostolado de estas personas, y en sí Santo Domingo, claro, hizo hasta lo imposible para convertirlos, pero nada, y absolutamente nada. Y uno va a pensar, eso fallaba, ¿no? Y entonces Santo Domingo, él se retiró, se fue a hacer penitencia, se fue a un bosque. Y en ese bosque él se puso a flagelarse, ayunando, sin dormir, rezando constantemente día y noche.
Y claro, ya después de 3 días y 3 noches de estar en tanta penitencia, uno va a pensar, bueno, ya al final se va a morir, ¿no? Porque se está matando solo, ¿no? Y en eso, Nuestra Señora se le aparece a él. Él casi que estaba en un estado de coma, o sea, ya él estaba en las últimas, a punto de morir. Y Nuestra Señora se le aparece. Y en eso, Santo Domingo realmente cobra una fuerza de él. Nuestra Señora le da un empuje, lo vuelve a revivir, por decirlo así. Y entonces, Santo Domingo, que antes estaba probado, ¿no? por la providencia de que no conseguía hacer nada, Nuestra Señora le dijo a él, mira, Domingo, no hace falta tantas mortificaciones ni mucho menos la penitencia. La oración que yo te voy a dar es la que realmente va a convertir a todos los infieles, a todos aquellos que lamentablemente no se dejan guiar por la luz de la iglesia. Y bueno, en ese momento, Nuestra Señora le entregó a Santo Domingo lo que conocemos como el arma por excelencia de cada católico, un arma espiritual. Nuestra Señora le dijo así a Santo Domingo con esas palabras, Domingo, con esta arma vencerás. Entonces, Santo Domingo, claro, viendo realmente ese instrumento, fue Nuestra Señora quien se lo entregó a él. El Santo Rosario, las Ave Marías, el Padre Nuestro, el Oh Jesús mío, los credos, todo como está hecho el Santo Rosario, cada una de las decenas, los misterios, fue Nuestra Señora quien para, se lo dictó directamente a él para vencer a esas herejías. Y gracias a eso, muchas fuentes también de conversiones a lo largo de toda la historia que han estado surgiendo. Y gracias a Dios, uno ve inclusive personas que, por dicha, por el Santo Rosario, se han estado convirtiendo. Y es que inclusive para las personas que lo rezan, es todo un adherimiento para la Iglesia Católica, que afortunadamente para estos cátaros. Entonces fue en masa, fue una conversión en masa. Y tanto así que Santo Domingo, ya después de él haber recibido el Santo Rosario, él se fue inmediatamente a predicarlo, realmente tomado con un fuego por Nuestra Señora. Entonces se fue a predicarlo en la ciudad de Toulouse, en Francia. Él predicaba en el sur de Francia. Y entonces en ese momento Santo Domingo se fue y en medio de la misa, en lo que él estaba preparando la homilía, Nuestra Señora se le volvió a aparecer y le dijo, Domingo, ¿por qué haces una homilía y no haces la prédica del Santo Rosario? Y Santo Domingo, bueno, sí, es verdad, puede ser. Entonces Santo Domingo, claro, hizo toda la homilía, todo el sermón, en base al Santo Rosario. Y en ese momento cuentan la historia sobre él, especialmente de uno de los hijos espirituales, que decía que en ese momento se vino una tormenta de una manera que inclusive hasta la tierra empezaba a temblar. O sea, una rayería, una lluvia, casi que era un diluvio, por decirlo así. Y en ese momento Santo Domingo, claro, en medio de eso, veía que la gente realmente empezó a quedar apavorada. Inclusive las personas fueron testigos de cómo vieron que una imagen de la Santísima Virgen, por sí sola, levantaba las manos. Y uno pensaría, bueno, la Santísima Virgen, ¿para qué levanta las manos? Y Santo Domingo decía, ella levantaba las manos para pedir un castigo por esas personas, porque esas personas también eran herejes también no estaban adheridas hacia la iglesia. En ese momento Santo Domingo, junto con todo el pueblo que estaba ahí, empezó a rezar el Santo Rosario. Y las personas, en ese momento, ya una vez terminado la oración, la tempestad se calmó, dejó de temblar. La imagen que antes estaba con los brazos hacia lo alto, volvieron al mismo lugar. Y la gente quedó en una completa paz, en una completa calma, que antes no sintieron. De ahí en adelante fue que todo ese pueblo del sur de Francia y el resto de Europa se empezó a convertir. Y en sí, Santo Domingo, claro, empezó a ir para adelante. Y el doctor Plinio, el inspirador de los heraldos, él tiene una frase realmente muy interesante, muy bonita, en la cual él define sobre la insistencia de rezar el Santo Rosario. Entonces, él decía, no es demasiado insistir en esta verdad. El Santo Rosario es para el católico una magnífica arma de guerra, de esta guerra más importante y superior, que es la batalla espiritual presente en la vida de todo hombre. Esa guerra que trabamos diariamente contra las tentaciones y celadas del demonio y que busca perder nuestras almas. Y es tal cual. Nosotros estamos en una constante guerra espiritual, que obviamente todo eso se ve reflejado en el campo temporal, en la sociedad, en la política, en tantas cosas realmente, en todo un desorden social que nosotros vivimos hoy en día. Es por eso mismo, porque la gente no se encomienda al Santo Rosario. Y nosotros mediante esta oración, mediante esa arma que Nuestra Señora le entregó a Santo Domingo,
Nosotros debemos, como católicos que somos, por la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, aplastar la cabeza del demonio mediante el Santo Rosario para escapar de los vicios, de los caprichos, de las malas tendencias, de las malas influencias inclusive también. Entonces, agarrémonos de esta oración como gran medio de santificación y devoción por excelencia de la Santísima Virgen. No hay oración que más le agrade a Nuestra Señora que el Santo Rosario. Y bueno, cualquier persona, especialmente los protestantes, dicen, no, es que esa oración del rosario es una oración exclusiva de María, nada más. No, 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 eso no se fundamenta en las Sagradas Escrituras, eso no está en la Biblia, así dicen, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde sale eso? Es todo lo contrario. Ustedes van a ver, por ejemplo, el Padre Nuestro, lo hizo nuestro Señor, está en las Sagradas Escrituras. El Ave María, por el Arcángel San Gabriel cuando se le apareció. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, todo lo que sigue. En sí después, cuando Nuestra Señora se le apareció en Santo Domingo, ella hizo algunos cambios, pero básicamente es la esencia, es el Evangelio. Y después cada uno de los misterios también del Santo Rosario. Ustedes van a ver, es toda una meditación, que realmente no hay otra forma de resumir el Evangelio y de meditarlo de manera más perfecta como el Santo Rosario. O sea, es la oración, como decía el doctor Plinio, es la oración más cristocéntrica que puede existir. Cada uno de los misterios nosotros meditamos y tenemos 10 Ave Marías para ir meditando sobre la vida de nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, a veces las personas pueden pensar y a veces han preguntado, ¿cómo hace uno para meditar el Santo Rosario? ¿Cómo hace uno, además de recitar las Ave Marías, cómo hace uno para realmente uno estar como cerca de la Santísima Virgen, sentirse realmente amado por ella? Todo eso, entonces es muy interesante porque nosotros que somos una sociedad muchas veces como de la imagen y de la imaginación, muchas veces necesitamos de nuestra imaginación, como decía Santa Teresa de Ávila, que la imaginación es la loca de la casa. Entonces no nos valgamos siempre de la loca de la casa para pensar tonteras. Entonces mejor utilicemos esa imaginación, por ejemplo, para pensar cómo pudo haber sido la anunciación de la Santísima Virgen. ¿Cómo pudo haber sido, por ejemplo, el Arcángel San Gabriel? ¿Cómo estaba vestido él? Nuestra Señora, ¿qué estaba rezando ella? ¿Qué estaba haciendo antes ella de que se le apareciera el Arcángel? O después también, la propia pasión, ¿cómo fue la pasión? Entonces tenemos cada uno de los misterios, cada uno de nosotros, para ir meditando, ir utilizando nuestra imaginación, para nosotros hacernos una idea y estar mucho más enfocados en el rezo del Santo Rosario. Claro, a eso también se le adhiere, por supuesto, agregarle, súper indispensable, las intenciones. Realmente, una persona que va a rezar el Santo Rosario y no agrega intenciones, entonces ¿para qué lo reza? Realmente nosotros tenemos que pedir siempre en cada rosario, en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. En sí Nuestra Señora, cuando se le apareció Santo Domingo, ella instituyó los tres misterios que, bueno, antes de que surgiesen los luminosos, que fueron hechos por el Papa San Juan Pablo II, solo estaban tres nada más, que eran los gozosos, dolorosos y gloriosos. Ya después, como les decía, el Papa San Juan Pablo II fue quien los instituyó. Entonces, eso para nosotros aún más, darnos una idea de cómo meditar sobre la vida de nuestro Señor y de cómo crecer aún más en la devoción hacia la Santísima Virgen. Y claro, es por todo esto que uno pensará, ¿será que tiene sentido realmente repetir tantas y tantas veces una oración? Porque alguien podría pensar, es que, no, es mejor rezar solamente un Ave María nada más, bien meditado, un Ave María realmente bien meditado, bien rezado, y ahí ya, listo, con eso vale cada una de las Ave Marías, porque ¿de qué sirve rezar cada Ave María si uno está distraído? O por ejemplo, como dicen los protestantes también, que tiene sentido estar repitiendo como loras cada Ave María. Bueno, esto inclusive se le agrega también que inclusive el propio demonio, en muchos exorcismos, él ha dicho lo mismo, de que tiene sentido realmente repetir tantas Ave Marías como glorias. Ustedes van a ver que es exactamente el mismo argumento. Realmente no es nada fuera de la realidad como ellos lo quieren ver. Entonces, ¿por qué es que uno reza siempre tantas Ave Marías? ¿Por qué es que uno no está realmente tan concentrado? Para que ustedes se hagan una idea, inclusive, la propia Santa Teresita del Niño Jesús, se decía de ella en Revelaciones de Santos, decían que ella no era capaz de rezar un solo Ave María, bien concentrado. Entonces, claro, es mejor para eso, compensar la calidad por la cantidad.
Porque claro, uno va a rezar un Ave María distraído y bueno, eso no es tanto. Pero tantas, es mejor rezar 50 Ave María distraído, que eso vale muchísimo más los Padres Nuestros, que realmente ahí Dios se va a prestar mucho más para escucharnos. Pero a este respecto también, nuestro fundador, Monseñor Juan Clán, que realmente es un gran devoto y propagador del Santo Rosario, que a cada uno de nosotros, los heraldos, nos ha instruido tan sabiamente, y cada uno, digamos, de los que también participan de las actividades, él tiene realmente una forma y una metáfora para ver nosotros el Santo Rosario y cómo realmente comprenderlo con tantas y tantas Ave Marías que nosotros vamos rezando. Entonces, vamos a poner un video al respecto de lo que él va explicando. Y realmente es tan claro que no hace falta realmente como que yo agregue más. Entonces puedo hacer alguna cosita, pero realmente lo que él explica es súper claro. De acuerdo. Otro día conversaba con Adriana sobre eso y le decía lo siguiente: imagínese su hijita. Mariana, que se llama Mariana. También Mariana, son Sí. dos Marianas aquí. Mariana, sí. Su hijita llega y le dice: mamá, te quiero mucho. Y después, una segunda vez, le dice: mamá, te quiero mucho. A la tercera vez, cuando le dice: mamá, te quiero mucho, su corazón está más tocado, está más abierto, está más consolado, está más lleno de alegría por su hija tan querida, que le quiere tanto. Y cuando le repite: mamá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, llega un momento que su corazón se abre. Es así que hacemos con la Virgen. Repetir, 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 hasta que el corazón de ella se abra y nos coja enteramente. Entonces, realmente creo que está más que claro. Realmente sobre la oración repetitiva del Santo Rosario es la mejor forma que nosotros podemos aplicar todos los días a la hora de rezarlo. Como decía nuestro fundador Monseñor Juan en esa ocasión en que él estaba en una gira por Latinoamérica y en ese momento, bueno, él estuvo en Colombia. Y la que le estaba entrevistando le preguntó, no, entonces, ¿qué tiene sentido realmente repetir tanto, como les decía antes? Y nuestro fundador daba ese ejemplo: mamá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho. Es como cada uno de nosotros siempre tiene que ver, siempre, dirigir cada Ave María hacia Nuestra Señora. Y tanto así, por ejemplo, como las oraciones en conjunto también. Entonces, cuando nosotros rezamos, como dice aquel dicho, familia que permanece unida, permanece unida. Exactamente, la familia que permanece unida, permanece unida. Entonces, muchas veces la gente va, más que todo en este mundo de locos, contemporáneo, de tanto corre-corre. Entonces la gente a veces, ay no, es que yo no tengo tiempo para rezar el rosario. No tengo tiempo yo definitivamente, ni mucho menos para estar con mi familia, reunirme con costo, vemos la tele juntos. O cuando estamos en la cena, bueno, cada uno con el celular, me imagino, no sé, qué sé yo. Entonces, en ese momento, nosotros siempre, en la medida que sea posible, sacar un tiempo para rezar con la familia. Como decía nuestro Señor en el Evangelio, Él decía que los que rezan 2 o más en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, cada uno de nosotros, la familia, sacar por lo menos un momento, aunque sea una vez a la semana, para rezar en conjunto, rezar en familia. Eso es lo que realmente los une. Es verdad que el amor del papá con los hijos, de la madre con los hijos, entre los maridos también, eso realmente fortalece, por supuesto, sin lugar a dudas. Y claro, por supuesto, si también van a misa. Pero no se queden solamente con ir al domingo las misas. Realmente aplíquese un poco más para rezar en conjunto también. Tener esa vida de piedad entre familia. No espérense solamente a venir aquí a los Heraldos, a una parroquia, para rezar el Santo Rosario, ¿no? Apliquen más todavía. Traten de dar más todavía de oración, especialmente con los hijos y con los padres también, para estar realmente unidos, para estar realmente en conjunto. Entonces también a eso se aplica, por supuesto, sin lugar a dudas, la oración en particular. Porque a veces la gente, claro, se atiene muchas veces solamente a rezar en conjunto, y eso está súper fenomenal. Pero a veces la gente no tiene tiempo, por cuestiones prácticas, de rezar en conjunto. Entonces, claro, también pueden rezar solos, por supuesto. Y en eso también, como les decía, aprovechar siempre los momentos libres para rezar de forma particular. Especialmente aquellos que tienen la devoción siempre de rezar los 4 misterios, los 4 rosarios del Santo Rosario. Entonces, por ejemplo, los que están en el trabajo pueden
En la hora del almuerzo, bueno, pueden comer un poquito más rápido, por ejemplo, y después sacar un tiempo para rezar algo, por lo menos. Un rosario, solamente rezando uno solo, por lo menos. Se dura mínimo, o sea, muy, muy rápido, 10 minutos. Y muy extendido, 15. Cuando es en conjunto, bueno, se rezan casi que 20, 25, si es el rezo del Niño Jesús, está bien. Pero de forma particular, son 15 minutitos nada más. O por ejemplo, los que están en la escuela, en el colegio, pueden sacar también solo un tiempito nada más. Pueden ir, en vez de, por ejemplo, pueden jugar con sus compañeros, por supuesto, no hay ningún problema. Pero también sacar un tiempo en el recreo también para rezar un poco. No les va a hacer ningún mal en vez de estar tanto con el celular, por ejemplo. Y en eso al respecto también hay un estudio médico que dice que la gente aproximadamente ve... Ay, disculpe, se me pasó aquí las imágenes. A ese respecto también hay un estudio médico que dice que en promedio se saca el celular 150 veces al día. Aquellas personas que tienen la costumbre de a veces sacarlo hasta por, no sé, por si le llegó una notificación del WhatsApp, qué sé yo. Entonces, y 150 veces son las veces que uno reza las Ave Marías. Entonces, si uno rezase cada vez que uno saca el celular un Ave María, ya no reza un rosario. Imagínese la persona, por ejemplo, con esa metáfora. La persona saca el celular para ver la hora y piensa, voy a rezar un Ave María también. Entonces la persona reza, bueno, tú dices, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. Está bien, pero para que ustedes entiendan más o menos una comparación, ¿no?, de lo que es el mundo, de la cantidad de veces que uno saca un celular, con un mínimo de tiempo que uno utiliza para rezar el Santo Rosario. A ese respecto también, de la vida interior en las personas, también les quería contar un hecho también, para que ustedes se den cuenta un poco el mundo de locos en el que vivimos. Hace un tiempo había venido bueno, mejor dicho, es un joven que frecuenta las actividades nuestras, y en medio de eso llegaron los padres aquí a conversar con nosotros, los heraldos, a decirnos, no, es que mire, es que a mi hijo en la escuela dicen que está loco. ¿Y por qué? ¿Y por qué, señora? Porque es que su hijo dicen que está loco, ¿qué le pasa? ¿Tiene ningún problema? ¿No? ¿Cómo le podemos ayudar? No, es que mire, es que mi hijo, él saca el tiempo para rezar el rosario en el recreo. Y él a veces invita a sus compañeros, pero sus compañeros no quieren, inclusive los que son católicos, lo rechazan. Y entonces él se va al solo ahí por los pasillos del recreo, ahí rezando pues muy piadosamente el rosario. Súper bien, mejor que ir a jugar fútbol allá en el planché. Y entonces, y uno va a pensar, bueno, eso está bien, pero ¿qué tiene extraño, señora? No, es que mire, es que llegó la coordinadora, llegó la profesora guía, llegó el psiquiatra, bueno, el psiquiatra no, llegó el psicólogo de la escuela, diciendo que, no, que cómo es posible, es que su hijo no es normal, su hijo se está apartando de la sociedad y él está sacando un tiempo para rezar. Eso no es normal entre los jóvenes. Imagínense. Entonces, o sea, realmente qué mentalidad tienen esas personas para pensar que un niño, o sea, haga algo completamente fuera de lo común, ¿no? Que es rezar solamente un rosario, nada más. ¿Cuál es el problema? Entonces, eso es más o menos lo que muestra la mentalidad en la que vivimos, lamentablemente, y es por mayoría. Pero eso no quita que cada uno de nosotros también tiene que ser una constante lucha contra el respeto humano. El respeto humano es en sí propiamente enfrentar constantemente todas las tendencias que el mundo siempre nos quiere imponer y que siempre van contra Dios. Entonces, a este respecto del Santo Rosario, de forma particular o de forma en conjunto, ya sea entre amigos también, traten de hacer ese esfuerzo realmente. Traten de realmente demostrar a las personas y al mundo que ustedes son católicos de verdad, que ustedes rezan el Santo Rosario, esa arma que les dio Nuestra Señora para combatir contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, para hacerle la guerra, y que realmente están disconformes con todas las malas tendencias, con todo aquello que el mundo nos quiere adoctrinar. También están los beneficios y méritos del Santo Rosario. Entre ellos, estos se encuentran en el libro sobre el Rosario, de la oración por excelencia, de San Luis María Grindón de Montfort. San Luis María Grindón de Montfort, para los que hicieron la consagración, y para los que no saben, bueno, es obviamente uno de los grandes teólogos marianos que ha tenido la Iglesia, además de Santo Domingo de Guzmán, además de San Bernardo de Claraval también. Entonces, Santo Domingo, dentro de los puntos que él da son los siguientes. Voy a ir explicando rápidamente nada más un poco de cada uno para que ustedes me entiendan. Nos eleva insensiblemente al conocimiento perfecto de Jesucristo. Entonces, al conocimiento perfecto de Jesucristo, ¿y cómo? Pues es tal cual. De hecho,
Es difícil salvarse quien no conoce, realmente, o sea, quien no conoce a nuestro Señor, quien no conoce la iglesia, pues realmente es complicado salvarse. ¿Por qué? Porque no conoce realmente la verdadera iglesia. Entonces, ¿por qué es que uno tiene que conocer al aspecto del Santo Rosario? Uno tiene que conocer más para amar más todavía. No es ese conocimiento, como decían antes los gnósticos, que decían, no, es que solamente el conocimiento salva. No, es que el conocimiento no salva. Usted puede conocer y aún así se puede condenar. El conocimiento tiene que ir acompañado del amor, y ese amor tiene que ir representado, reflejado por las obras también. No solamente es amor, Señor, Señor, yo creo, y ya está. No, es ese amor llevado a las obras. De eso es lo que realmente trata ser santo. De eso es lo que realmente se trata llevar una vida de virtud. Entonces, ese es el sentido de ser santo, de conocer para amar más todavía. Entonces, conocer más muchos puntos sobre la Santa Iglesia. Muchas veces la gente cae en muchos errores doctrinales porque no tienen los fundamentos de la Santa Iglesia para muchas veces refutar o para también combatir todas esas dudas, inclusive. A veces son solamente dudas, pero muchas veces las malas tendencias, los malos pensamientos en materia con el relacionamiento a Dios, a veces lamentablemente se dan apenas por una duda, empiezan a dudar, empiezan a dudar y a dudar, no preguntan, no investigan, no averiguan. ¿Por qué muchas veces? Porque no rezan el Santo Rosario, que les lleva aún más todavía, como decía, al conocimiento perfecto de nuestro Señor. Siguiente punto. Purifican nuestras almas del pecado. Y no va a pensar, no, entonces ya no hace falta confesarse para perdonar mis pecados. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Es de lo siguiente, cuando uno reza el Santo Rosario, especialmente cuando uno lo reza con bastante frecuencia, ojalá si fuese todos los días, con ese pequeño esfuerzo, nuestro Señor y la conciencia muchas veces nos van dando un remordimiento y un pesar que no va a pensar, ay, yo hice esto, yo hice tal aquello, pensé lo siguiente, yo a fulano le dije esto y eso no estuvo bien, pero no sé, yo no tengo las fuerzas para arrepentirme, no tengo las fuerzas para decirle esto al Padre, no tengo fuerzas para cambiar de vida. Entonces el Santo Rosario, precisamente, Nuestra Señora, ella que es Madre piadosa, ella nos va dando gracias, ella nos va dando gracias de arrepentimiento, de un arrepentimiento perfecto. Entonces, a raíz de esas gracias que nuestro Señor nos va dando, nos va invitando aún más todavía, como si cada uno de nosotros fuese un hijo pródigo, por decirlo así, con respecto a la Santa Iglesia y a Nuestra Señora. Entonces la Virgen nos va dando esas gracias para irnos atrayendo. Entonces nos va diciendo así como, no, mire, hijo mío, va yendo por este lugar, mire, rece más todavía, rece más Ave María, encomiéndese a mí más cada vez que pueda. Y yo le voy a ir ayudando. Entonces, así es como Nuestra Señora va actuando, va de alguna forma, como se dice en portugués, es una palabra que se utiliza mucho cuando alguien quiere arreglar algo, pero es como arreglar algo de forma rápida y práctica, entonces es dar un jeito, entonces ese jeito se traduce como hacer un arreglo rapidito, por decirlo así. Entonces Nuestra Señora hace ese arreglo rápido en nuestras almas, ese jeito en nuestras almas, para nosotros irnos arrepintiendo, ir cambiando de vida. Y ustedes van a ver inclusive cómo es que cada uno va, cuando uno va cada vez más rezando el Santo Rosario, uno va cambiando inclusive hasta en las posturas físicas. Parece impresionante también, pero es tal cual. Una persona que tiene una mala postura o viste de una forma que no es conveniente o que tiene tal actitud que realmente no es de buena educación, no es cortés, todo eso va dando un reflejo de lo que es el alma de la persona. Siguiente punto. Nos hace victoriosos contra nuestros enemigos. A ese respecto, claro, por supuesto, los enemigos del alma, lo que son como el demonio, el mundo y la carne. En esto les quería contar un hecho muy interesante, uno de los hijos espirituales de Santo Domingo de Guzmán, en la Edad Media, a raíz de tantas gracias que se daban con el Santo Rosario, en uno de esos hechos, el padre Juan Amat, se llamaba este padre, él era párroco de una de las iglesias que Santo Domingo le encomendó a él. Y en ese momento llegó una joven, una muchacha que estaba posesa. La pobre estaba posesa, le habían hecho un hechizo, una brujería, que esas cosas existen, por cierto. Le habían hecho una brujería que la pobre quedó posesa. Y en ese momento llegó donde el padre pidiéndole ayuda, pero la pobre llegaba pegando gritos, ¿no? Porque era el demonio que se estaba manifestando, porque no quería que fuera donde un sacerdote para que la exorcizara, para que la librara de ese mal. Y en ese momento, el sacerdote, haciendo tantas oraciones y tantos intentos para expulsarle ese demonio a ella, veía que no daba ningún efecto.
Entonces en ese momento él se acordó, no, voy a sacar aquella arma, aquel santo rosario que Nuestra Señora nos dio, y se lo voy a poner al demonio en el cuello como si fuera un perro. Entonces llegó el padre Amat y agarró el rosario de él que él tenía en la cintura y se lo puso en el cuello a la posesa. Y en ese momento la posesa se puso de 4 patas y se quedó como si fuera un perro. Era el demonio que estaba así. Y en ese momento estaba el padre rezando las Ave Marías y decía el demonio, ay, no, no, quíteme estas bolitas, quíteme estas cuentas que tanto me queman, decía. Bueno, entonces el padre, un poco por piedad, por la muchacha, que también estaba sufriendo, por supuesto, porque todos esos males físicos también lo sufría ella, en ese momento, bueno, el padre le quitó el rosario. Y bueno, un poco de alivio, por decirlo así, pero el demonio seguía adentro. En ese momento, bueno, parecía que el rosario hizo efecto, expulsó al demonio, y no fue así. La muchacha aún no estaba completamente arrepentida de su mala vida, seguía con malos vicios, con malas tendencias. En ese momento ella volvió otra vez a acudir donde el padre. Y en ese momento el padre, otra vez, sin importarle cuánto dolor sufriese el demonio, sin ninguna piedad, otra vez le volvió a amarrar el cuello, el rosario al cuello al demonio. Y en ese momento, claro, él rezó todo un rosario. Y a partir de ahí le expulsó al demonio. A partir de ahí uno se da cuenta. No hace falta realmente cada uno de nosotros estar en un exorcismo para presenciar si realmente el demonio le teme al rosario. Es obvio que le teme al Santo Rosario. Es obvio que le teme a la Santísima Virgen. El demonio le tiene muchísimo más pavor a la Santísima Virgen que a nuestro Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué si nuestro Señor es Dios? Es por lo siguiente. Es porque nuestro Señor, como Él es Dios, el demonio obviamente él no tiene ninguna oportunidad para actuar contra Él. Entonces, claro, como ya sabe que no tiene ninguna oportunidad porque es Dios, porque es omnipotente, el demonio, ¿a quién va? A los que son más débiles. Pero claro, el demonio, dentro de toda su miseria, él va a ver que la Santísima Virgen, la Madre de Dios, también tiene muchísimo más poder que él. ¿Y por qué? Porque el demonio, siendo de una naturaleza superior a la de nosotros, porque de hecho el demonio es de naturaleza angélica, a pesar de que es un demonio, es un ángel caído, pero aún así de naturaleza superior a cada uno de nosotros, por ser un ángel, en muchos sentidos, inclusive a nivel intelectual, llegaría a ser superior a nosotros. Pero eso no quita que aún así el poder de él sobre nosotros tenga efecto, y más que todo para aquellos que rezan el rosario. Entonces, claro, el demonio viendo a la Santísima Virgen, viendo, no, es una mujer, es humana, debería estar por debajo de mí. Bueno, eso no importa, tiene la gracia de Dios, y es la madre de él. Entonces, claro, es a partir de ahí que el demonio se siente humillado tanto por ella. Es por eso que a partir de ahí el demonio le tiene tanto pavor al Santo Rosario, porque aquel cristiano que se encomienda al Rosario es porque está pidiendo la intercesión de ella. Y sin lugar a dudas, por supuesto, que Nuestra Señora la va a atender. Entonces, bueno, concluyendo un poco la historia, fue que obviamente, bueno, la muchacha, por la gracia de Dios, por supuesto, y gracias al Padre, ella se vio librada. Y a partir de ahí, ella también se hizo una gran devota del Santo Rosario. Siguiente punto, nos abraza en el amor a Jesucristo. Claro, hay tantas formas de uno realmente amar a nuestro Señor y tantas oraciones también. Claro, y como no hay forma más excelente también de hacerlo mediante la Sagrada Eucaristía. Es realmente la forma de amor que nosotros más podemos expresar hacia Jesús. Pero también con el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que tener una llama en nuestra alma, uno tiene que tener siempre un fuego de amor a nuestro Señor. ¿Por qué? Les pongo el siguiente ejemplo con respecto al amor. Supongamos de que cuando uno va a encender una fogata, bueno, está bien, uno, especialmente aquellos que son más especialistas en encenderla con la propia madera, claro, ¿qué es lo que hacen? No? Entonces agarran un palito, lo frotan así, le hacen vueltas y claro, ahí empieza a salir el humo, le ponen paja, le ponen pasto seco para que empiece a agarrar fuego. Pero claro, una vez que agarra, uno no se cruza de brazos, sino ya se queda ahí simplemente esperando a que el fuego agarre. No, ¿qué es lo que hace normalmente la gente que va a hacer una fogata? Empieza a soplar también, se empieza a hacer viento, empieza a ventilar para que el fuego agarre más todavía. Entonces, cada uno de nosotros también tiene que hacer de la misma forma con nuestra alma. Cuando uno va a rezar el Santo Rosario, cada Ave María, conforme uno va avanzando, ese fuego se va encendiendo más y más y más. Al final de cuentas, nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero por el entusiasmo uno va a tener una fogata en nuestra alma, ese celo realmente por el amor a nuestro Señor. Entonces esa es la forma realmente como uno ama a nuestro Señor, mediante el Santo Rosario, con cada María, con cada Padre Nuestro, con cada ejaculatoria, uno va aumentando cada más esa llama que uno tiene en nuestro espíritu. Y que sea para siempre, por supuesto, mantenerla también, con la perseverancia. Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres. ¿Por qué?
Porque muchas veces las personas, y nosotros que somos seres mortales de carne y hueso, muchas veces mediante la confesión, es verdad, es el mejor medio para no realmente confesar nuestras culpas y salir perdonados de Dios. Es el sacramento que nuestro Señor hizo para eso. Pero a veces, cuando uno tiene la confesión al alcance, ¿qué es lo que hace uno entonces? Y les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos de que una persona llega y tiene la mala tendencia de ser chismosa. Entonces esa persona llega a tal punto los chismes con X persona, que al final termina en una calumnia tremenda, en un escándalo tremendo, algo falso sobre una persona, pero que lamentablemente le arruina la reputación de manera falsa. Entonces, en ese momento, la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Si está arrepentida, va a acudir a la Santísima Virgen. Y es precisamente que el Santo Rosario tiene lo que es, como se dice, la reparación de pena de daño por un pecado. Entonces, cuando nosotros muchas veces no tenemos al alcance una confesión, pero necesitamos tener aún más ese arrepentimiento de parte de Nuestra Señora, el Santo Rosario, especialmente con los defectos que nosotros cargamos y muchas veces nos dejamos arrastrar, lamentablemente, el Santo Rosario nos va transformando constantemente, va transformando nuestras almas en algo muchísimo mejor. Es como una copa, por ejemplo, es como una copa cuando uno la ensucia, cuando uno comete un pecado, esa copa lamentablemente se va ensuciando, esa copa es nuestra alma. Entonces esa copa se va manchando de tierra, de miseria, de pecado, al final queda realmente algo inmundo. Entonces con el Santo Rosario uno va puliendo cada vez más esa copa, hasta que al final de cuentas termina en un cristal súper precioso. Y finalmente, nos obtiene de Dios toda especie de gracias y méritos. ¿Por qué? Nuestra Señora, ella tiene como título la medianera universal de todas las gracias. Y aún más todavía se dice de ella, muchos teólogos marianos dicen de ella, que todavía están vivos, dicen, ella es la omnipotencia suplicante. Omnipotencia suplicante, ¿cómo es eso? Por lo siguiente, porque claro, Dios es omnipresente, o sea que está en todas partes, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipotente, o sea que tiene todo poder, pero Nuestra Señora, omnipotencia suplicante, es por lo siguiente, como ella es la Madre de Dios, todo lo que ella pida conforme a los planes de Dios, que esa es la voluntad de ella, por supuesto, conforme a los planes de Dios y la santidad con lo que tenga Dios con cada uno de nosotros. Nuestra Señora, todo lo que pida Dios, lo va a conceder. Entonces Dios va a dar una gracia a Nuestra Señora y como ella es la tesorera de todas las gracias, por medio de ella es que cada gracia va a venir. Entonces cada uno de nosotros tenemos que pedir constantemente a ella para que ella, que es omnipotencia suplicante, arranque de Dios, por decirlo de esa forma, arranque de Dios todas las gracias que nosotros necesitamos para nuestra santificación, por supuesto. Ahora viene algo realmente muy interesante también de esta charla, conforme a los hechos también, que son los milagros del Santo Rosario. Hay tantos milagros que inclusive de forma contemporánea, o sea, realmente de forma actual, hasta nuestros días, se siguen dando, gracias a Dios. Tal vez no de una forma tan magistral y tan grande que todo el mundo se entere de eso, pero sí conversiones de almas, pero a lo largo de toda la historia. Ustedes van a ver realmente cómo el Rosario ha tenido una influencia en acontecimientos históricos única, que si no fuera por Nuestra Señora y por la Santa Iglesia, el Santo Rosario, si no fuera por eso, la humanidad, quién sabe en qué estaríamos. Entonces, como primer milagro, tenemos el siguiente: la batalla de Lepanto en 1571. La batalla de Lepanto fue una de las batallas, mejor dicho, la batalla naval más grande de toda la historia. Se dio el 7 de octubre de 1571, en el siglo XVI. Y fue por lo siguiente: antiguamente existía lo que era el Imperio Otomano, especialmente en la región de Turquía. Y los otomanos eran musulmanes. Entonces, claro, dentro de toda su doctrina que ellos tienen de conquistar el mundo para Mahoma y todas esas locuras, entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, inclusive lo siguen haciendo. Ellos quieren conquistar, ellos quisieron conquistar todo el mundo para el Islam. Y en ese momento, claro, San Pío V, el Papa de la época, se dio cuenta realmente del gran problema que se estaba dando. Y él ya estaba mandando cartas y avisos a los nobles y reyes de la época de toda Europa para él convocar un ejército cristiano, una flota naval súper poderosa. Pero muchos nobles y muchos reyes no le hicieron caso, no estaban realmente conscientes, ni mucho menos querían estar conforme a la palabra del Santo Padre para ver realmente el problema. Ellos se hicieron de la vista gorda para no darse cuenta del problema que se estaba armando. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su mundo, allá en su reino,
con todo el confort que ellos tienen, ¿no?, del reino, que no está mal. Tienen, por supuesto, porque eran reyes, pero por ser reyes aún más, tienen mucho más mérito si pelean por nuestro Señor, por supuesto. Bueno, por obra y gracia de Dios, como lo que son los reinos de España y de Venecia, y las flotas también del Papa, se unieron y lograron hacer lo que es la Liga Santa. La Liga Santa fue probablemente el ejército de los cristianos en la época para combatir a los otomanos. Entonces en sí la batalla se dio en el Golfo de Lepanto, que está en Grecia. Y en sí la batalla, si fuera por proporciones, como han sido todas las batallas de la cristiandad, desde las cruzadas hasta la batalla de Lepanto, siempre han sido en una grandísima proporción, en desventaja para los católicos, por supuesto, porque siempre ha sido una gran ventaja en número de todos los musulmanes, porque eran un montón. Y en ese momento, claro, si fuera por números, era una proporción de por lo menos de 1000 a 100. Entonces, ¿cómo era la formación de los musulmanes en la época? La formación de ellos, la formación naval, de batalla, de la estrategia, era como una media luna, de hecho tal cual como es el símbolo de ellos. Y la de los católicos era como en forma de cruz. Pero bueno, en ese momento lamentablemente inclusive hasta el propio viento y la marea estaban en contra de los católicos. Y la batalla se empezó perdiendo, lamentablemente. Fue una batalla que duró casi que todo un día. En ese momento, el Papa San Pío V, antes de que iniciase la batalla, él había encomendado avisar a todos los católicos, a todos los cristianos de Europa, que todos se reuniesen y se encomendasen al Santo Rosario por la batalla decisiva que se iba a dar, porque si los católicos perdían, hoy en día ustedes y nosotros estaríamos hablando en árabe y seríamos musulmanes. Entonces, por obra y gracia de Dios, en ese momento, Nuestra Señora lo escuchó. Y en ese instante de la batalla, se empezaron a dar cuenta que el viento ya no era a favor de los musulmanes, ya no era a favor de los que estaban al lado de Mahoma, de aquellos que dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquellos dicen Alá Akbar y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento, la marea, el viento, empezó a cambiar. Y en ese momento, los católicos empezaron a tener la ventaja. Y para aún más todavía, los musulmanes que estaban contrarios, viendo precisamente hacia el Golfo, hacia la tierra, en lo que ellos estaban viendo, se dieron cuenta que en el cielo apareció una señora con un niño en brazos, que ese niño tenía como un rosario. Y es curioso, dentro de los que fueron capturados en la época, inclusive muchos manuscritos árabes de la época, decían cómo ese niño tenía como unas bolitas en las manos. Y en ese momento ese niño, él lanzaba esas bolitas, y esas bolitas que eran pequeñas empezaban a ser grandes, enormes, hasta que a tal punto se hacían una bola de fuego que ¡pum!, derribaba todo un barco musulmán. Y así fue como la propia Virgen, con el niño Jesús, y muchos ángeles inclusive que decían que actuaron al lado de los cristianos, ganaron la batalla. Entonces, por gracia de Dios, Nuestra Señora se le apareció a San Pío V diciéndole que la victoria era de los cristianos. Y entonces en ese momento San Pío V empezó a armar toda una fiesta, en Italia, en Roma, en toda Europa, todo un festejo. Y cuando llegaron los católicos, los guerreros de la batalla de Lepanto, cuando llegaron así todo en fiesta y se dieron cuenta, no, pero ¿por qué están celebrando? No, es que ustedes ganaron, pero ¿cómo se dieron cuenta? Ah, bueno, eso es otra cosa, fue la Santísima Virgen que se le apareció entonces. Ya Nuestra Señora ya había avisado desde antes. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo Nuestra Señora ha actuado en toda la historia. Un dato también curioso también al respecto de esta batalla es otro milagro también impresionante que se dio, lo que es llamado como el Cristo de Lepanto. Contando así un poco rápido, la flota naval, especialmente el barco más importante, que era el barco de Don Juan de Austria, que era el capitán, tenía un Cristo en la punta. Y en ese momento, claro, los musulmanes, perdón, se dieron cuenta, no, ese Cristo de ahí es lo que a ellos les está dando fuerzas para seguir adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo uno de ellos? Agarró un cañón, lo dirigió y ¡pum!, lanzó un cañonazo. Y en ese momento, como ustedes van a ver el Cristo, durante la propia batalla, se corrió, se esquivó la bala. El Cristo se esquivó la bala. Impresionante, ¿no? Así fue. Varios milagros se dieron durante la batalla de Lepanto. Entonces, claro, uno va a ver el Cristo de Lepanto y está torcido, ¿no? Y uno va a decir que Cristo más raro no está torcido. Es por eso, es por un milagro. Gracias a Dios, hasta hoy en día se conserva. En la Catedral de Barcelona se encuentra el Cristo. El segundo milagro impresionante también, durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra realmente más sangrienta que ha existido en toda la historia. Realmente millones y millones de personas que murieron. Víctimas inocentes inclusive, tanto civiles como militares también, pero especialmente fue una catástrofe realmente.
Y en ese momento, claro, uno nunca ha escuchado de un milagro durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue más que todo en la última campaña de los Estados Unidos, que, digamos, tampoco fueron los buenos de la película, la verdad. Pero bueno, dentro de aquello, ellos bombardearon las dos ciudades que fueron dirigidas por la bomba atómica, que fueron Hiroshima y Nagasaki. Nada más por un dato curioso, curiosamente, durante aquella época, desde mucho antes, Hiroshima y Nagasaki eran las dos ciudades más católicas de Japón. El resto de Japón era pagano. Y bueno, casualmente a los americanos se les ocurrió bombardear ahí, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Y en ese momento había precisamente una orden de religiosos, que eran los jesuitas. Y en ese momento en el que la bomba cayó, que eran aproximadamente como unos 8 kilómetros del epicentro, digamos, ellos estaban más o menos como a una distancia de 8 kilómetros. Y en ese momento, claro, la bomba realmente, para los que estaban cerca, fue un horno, más de 1000 grados de fuego incandescente. O sea, las personas que morían, no era que salían disparadas así, hacia quién sabe dónde, no. Literalmente se fumigaban, o sea, realmente se disminuían, o sea, ¿cómo se llama? Se hacían polvo, se desintegraban, esa es la palabra, se desintegraban. Y solamente quedaba la sombra, nada más. Entonces, claro, dentro de todo el caos de la bomba, no quedó absolutamente nada. Como van a ver en la imagen, eso fueron las consecuencias de Hiroshima en la época. Así quedó la ciudad de Hiroshima. Pero dentro de todo, existían personas que eran fieles al mensaje de Fátima, como lo decía uno de los padres. Eran precisamente cuatro jesuitas, cuatro jesuitas que estaban haciendo apostolado en la ciudad de Hiroshima, en sí en Japón, que eran los padres, bueno, el superior que era Hugo Lasalle, todos eran alemanes de hecho. Hugo Lasalle, que era superior en Japón, Hubert Schiffer, Wilhelm Klesorch y Hubert Kleislack. Entonces, ellos eran precisamente también víctimas de la bomba atómica, pero claro, uno va a pensar, no, entonces, ¿qué fue lo que les pasó? Bueno, curiosamente, uno de ellos estaba haciendo bomba. Bueno, ellos no les pasó absolutamente nada. No les pasó, pero es que ni un rasguño. Lo mínimo que tuvieron, por lo menos, fue solamente unos golpes, nada más por los vidrios, nada más por los vidrios que salpicaron, nada más por los escombros. Pero el resto, no tenían absolutamente nada. La bomba en ellos no tuvo absolutamente ningún efecto. Y para más todavía, en ese momento, claro, no solamente es el efecto de la bomba que explota, es inclusive también las consecuencias posteriores que eso tiene. Por ejemplo, lo que es la radiación, la muerte por radiación. Entonces la gente que no murió por la bomba, sí murió por muerte por radiación. Vivían por lo menos una media de 5 años. Y no era nada, y realmente las enfermedades por radiación son realmente inhumanas, son espantosas. Bueno, ellos ni siquiera tenían radiación. A ellos les hicieron más de 200 estudios científicos que los científicos no se explicaban, simplemente cómo ellos no tenían absolutamente ninguna muestra de radiación, ninguna muestra de la bomba atómica. Bueno, eso fue un milagro, y decía uno de los padres que si no fuera porque ellos vivieron, mejor dicho, vivían constantemente el mensaje de Fátima, como Nuestra Señora se apareció, ellos simplemente también hubiesen perecido también, como la señora Fátima que se apareció y decía, recen el Santo Rosario todos los días. Bueno, eso era lo que ellos hacían precisamente, hacerlo todos los días. Y de aquí, de esto mismo, salió un milagro impresionante. Al respecto también de milagros, especialmente de los que son conversiones, que tal vez son de los milagros más grandes que pueden existir, porque es más fácil un milagro natural, digamos que nosotros podemos apreciar de la naturaleza, pero es más difícil todavía convertir un corazón endurecido. En el caso de lo que es Bartolo Longo, este hombre, mejor conocido como el Beato Bartolo Longo, es un italiano, él es del siglo XIX, y en sí la conversión de él es muy bonito porque justo se dio en el Día del Sagrado Corazón de Jesús en 1865. ¿Y por qué fue? La vida de Bartolo Longo, bueno, él fue de una familia realmente de buenos medios, adinerado, tuvo realmente una muy buena educación católica. Inclusive fue un muy buen devoto a la Santísima Virgen en su niñez, pero lamentablemente, como muchas personas, inclusive hoy en día, cuando entran a la universidad, se dejan corromper. Y en ese momento, bueno, él quería estudiar, bueno, derecho, estaba estudiando para ser abogado, y efectivamente, bueno, él se hizo abogado, pero además él se dejó arrastrar por muchas influencias, especialmente él vivía en Pompeya, en Italia. Y en eso, claro, él se dejó arrastrar por todo eso, y él se llegó a ser inclusive sacerdote satánico, se llegó a ser él. O sea, él cayó completamente al otro lado del precipicio. O sea, y uno pensará, ¿cómo va a convertir uno a alguien así? Alguien que es completamente contrario a un católico. Bueno, gracias a Dios, el otro beato también, que es el padre Alberto Radente, otro italiano también, fue el que realmente él se encargó de convertirlo a él. Y efectivamente lo hizo. Lo hizo de tal forma que el beato Bartolo Longo
en el momento en que se dio cuenta de lo que era la oración del Santo Rosario, él se hizo el predicador más grande de Italia en su época, el predicador del Santo Rosario, tanto así que inclusive él mandó restaurar una basílica que estaba en ruinas en Pompeya, porque la gente ahí no tenía mucha devoción, que si no fuera por él, la gente de ahí, de ese pueblo de Pompeya, otra vez se volvieron a convertir, y fue mediante el rezo del Santo Rosario, que no solamente él también se convirtió, sino que él consiguió también convertir muchísimo más almas. Inclusive, gracias a Dios, también restauraron la basílica. Hasta hoy en día esa basílica se conserva, que está titulada como la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Entonces, hoy en día es un santuario mariano, de hecho, para aquellos que van y pueden visitarle, y ganan inclusive también indulgencias plenarias y parciales para aquellos que van. Pero bueno, dentro de todo esto, que son los milagros del Santo Rosario, Nuestra Señora, hace 102 años, se apareció en Fátima. Ella decía: si quieren la paz, recen el Santo Rosario. Y uno va a pensar, bueno, también uno con un rosario, bueno, pues, ¿qué paz para el mundo no va a ser? Claro, por supuesto, tiene sus efectos. Pero, ¿será que uno también viendo, por ejemplo, no sé, los congresos que hace la ONU, cuando se reúnen muchas naciones para hacer un tratado de paz, uno se va a dar cuenta, y eso realmente ha traído la paz al mundo? Realmente eso ha hecho que el mundo haya mejorado, inclusive espiritualmente, que eso es lo que realmente vale. Eso es lo que realmente ha hecho avanzar a la humanidad, que un país se reúna con muchas naciones para hacer un tratado de paz que han quedado en absolutamente nada. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la paz que la Virgen nos dijo en Fátima no es la misma paz que predica el mundo. Eso le decía el propio nuestro Señor también en el Evangelio. La paz que yo os doy no es la paz que da el mundo también. Y no va a pensar, bueno, también, ¿cuál es el significado entonces de paz entonces? En sí, como decía Santo Tomás de Aquino, la paz es la tranquilidad del orden. La tranquilidad del orden que se tiene que dar dentro de nuestras almas, que a partir de ahí es que se va a ver reflejado también en la tranquilidad temporal también, entonces en los actos. Si uno está bien con Dios en nuestra alma, a partir de ahí todo eso se va a ver reflejado. Y eso precisamente es vivir en santidad, practicar la virtud también. Entonces, nosotros no tenemos que tener absolutamente ningún remordimiento por esa combatividad con la que rezamos inclusive. Nosotros siempre tenemos que tener esa mentalidad, por ejemplo, cuando uno reza una ejaculatoria. Nuestro fundador, Monseñor Juan, él decía que muchas veces durante las tentaciones, uno a veces no puede rezar un rosario, a veces es complicado, ¿no? Por cuestiones, por un trabajo que uno está haciendo, pero muchas veces puede asaltarle a uno una tentación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se deja arrastrar y ya está. No, por supuesto que no. Él decía, existen, por ejemplo, las ejaculatorias. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, San José, San Benito, quien ustedes quieran. Él decía, cada ejaculatoria es como una reacción rápida e inmediata en un golpe en la cabeza del demonio, decía. Entonces es como cada uno de nosotros escapa rápidamente de las acechanzas de la tentación. Entonces, claro, nosotros no tenemos que tener ningún miedo de realmente tomar el Santo Rosario como si fuera un arma espiritual, porque es tal cual, así fue como Nuestra Señora se lo entregó a Santo Domingo. Y cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, lo decía una vez el Beato Palau, que fue un santo español del siglo XIX también, él decía, cuando uno reza, uno tiene que hacer violencia al cielo, uno tiene que arrancar de la Santísima Virgen lo que uno necesita realmente, esas gracias, para no santificarse. Y es que a veces uno ve personas, yo no sé, y es que no es que esté mal, pero es que uno a veces ve personas así que agarran el rosario, yo no sé qué forma, así como que se les va a caer así, no sé qué, no, como que se van a dormir, no sé qué, y lo agarran así como con una miel, lo agarran así. Y no, uno no agarra un rosario como si fuera, no sé, un algodón. Uno agarra un rosario como si uno fuera a empuñar una espada. Así es como tiene que uno tomar un rosario, como un arma como es. Así es como lo tiene que rezar siempre el Santo Rosario, con un fuego dirigido hacia la Santísima Virgen para cada uno de nosotros también, ser cada vez más santos. Y a este respecto también el doctor Plinio tenía una frase súper interesante sobre el Santo Rosario, sobre cómo es que cada uno de nosotros tiene que vivir el Santo Rosario. Y él decía lo siguiente: el rosario es el arma de aquel que es fiel a la Iglesia. Es la devoción con la que rompemos las raíces del mal espíritu que puede haber en nosotros y derrotamos las herejías y a los demonios en la lucha que libran contra nosotros. Así que el rosario debe ser una práctica típica para nosotros, y es por eso que insistimos tanto en ello. De tal manera debe considerarse que la vida de un hijo de la Santa Iglesia sea normal y solo como una regla cuando, entre otras cosas, se reza diariamente el Santo Rosario.
Entonces cada uno de nosotros cuando reza el Santo Rosario se permanece siempre y constantemente, de forma perseverante, fiel a la Santa Iglesia. Se mantiene fiel siempre a aquella palabra que dijo Nuestra Señora, inclusive cuando Nuestra Señora tanto marca sobre el rezo del Santo Rosario, que cuando ella se apareció en Fátima, la última aparición, en octubre, Nuestra Señora dijo, yo soy la Señora del Rosario. Así fue como ella se denominó también. Entonces, cada uno de nosotros siempre tiene que encomendarse, entregarse cada vez más al Santo Rosario y aún más a ese espíritu de lucha que Nuestra Señora nos infunde como cada uno de nosotros católicos que somos, que es realmente el carisma que nos dio Nuestro Señor cuando Él fundó la Santa Iglesia, que el fuego del infierno no prevalecerá sobre ella, porque eso hace parte, eso hace parte del católico, ¿no? Ese espíritu de lucha que uno traba contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, contra los vicios, contra las malas tendencias, perdón. Y eso hace parte precisamente de lo que nosotros llamamos como la iglesia militante. Existe lo que es la iglesia triunfante, que son los santos que están en el cielo, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, los santos que están en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos nosotros, pecadores, seres humanos de carne y hueso, que estamos en una constante batalla. Tenemos que ser nosotros, de hecho, conscientes de esa batalla espiritual que siempre se libra. Entonces, ¿qué mejor manera de nosotros combatir de forma espiritual y de santificarnos siempre y constantemente? Con la oración por excelencia católica, por la oración perfecta hacia Nuestra Señora, como lo es el Santo Rosario. Aprovechémonos cada uno de nosotros también de esta oración realmente tan valiosa de Nuestra Señora que nos dio con Santo Domingo de Guzmán, para nosotros cada vez ser más santos, para nosotros ser cada vez más fieles y súper devotos hacia ella, que obviamente nos va a tirar realmente a un amor hacia nuestro Señor, que nosotros pidamos hacia ella, que con el Santo Rosario nosotros no amemos a nuestro Señor, como por decirlo así, como a nuestra manera, que nosotros amemos a nuestro Señor con el amor que tiene también la Santísima Virgen hacia Él, que eso sería muchísimo más perfecto que cualquier otro amor que nosotros podamos ver. Entonces pidamos a la Santísima Virgen que nos haga súper devotos al Santo Rosario, especialmente si fuera en la medida posible de rezarlo todos los días, como Nuestra Señora lo dijo en Fátima, rezad el Santo Rosario todos los días, aunque sea uno solo por lo menos, aunque sea uno solo. Eso ya eso gana por lo menos, no sea solo, bueno, voy a rezar el rosario, el rosario del niño y ya está, no, está bien, pero todos los días en la medida posible, o poco a poco por lo menos, una vez a la semana, 2 veces, 3 veces y así constantemente. Entonces encomendémonos a ella, a los santos ángeles de la guarda también, por supuesto, para que ellos nos asuman siempre a ser cada vez más como Nuestra Señora y que ella nos santifique cada vez más. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nos ponemos de pie para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de Fátima.